segunda a Corintios, capítulo 9, en el versículo 7, y vamos a leer la parte C, que es la última parte, la parte C. Capítulo 9, versículo 7, dice: porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, una vez más nos acercamos a tu presencia en este día santo, en este día de reposo, esperando en ti y en tu gran misericordia. Bendito Dios, reconocemos la necesidad que tenemos de crecer cada día en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad que tenemos de que tu palabra nos exhorte, nos limpie, nos edifique y nos consuele. Oh Señor, somos tan necesitados de ti, pero bendita necesidad, porque deseamos siempre estar dependiendo solo de ti y buscarte solo a ti, oh Padre nuestro. Señor, y te agradecemos porque en este día nos permites iniciarlo congregacionalmente estudiando tu palabra, estudiando la doctrina y las sanas exhortaciones que siempre encontramos en ella. Te rogamos que esta palabra nos edifique, que tú, Señor, seas ministrando a nuestras vidas, que como siempre salgamos de aquí transformados, habiendo aumentado, aunque sea 1 centímetro más, en la estatura espiritual, en el parecernos cada vez más y más a Cristo. Espíritu de Dios, te lo rogamos, asístenos, tú que fuiste dado como don para la iglesia por nuestro Señor Jesucristo en ese día en el cual fue coronado en los cielos y lo envió en Pentecostés para estar para siempre con la iglesia. Espíritu de Dios, llévanos, te lo ruego, a crecer a la imagen de Cristo y santifícanos en este día. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Bien, este texto que hemos hecho la lectura, yo supongo que ya se imaginarán de qué vamos a estar conversando hoy, pero más que a una exhortación con el objetivo de que demos cada vez más, quisiera mostrarles a la luz de este pasaje y de muchos más, la alegría del dar, el gozo del dar, el dar desde la perspectiva de Dios. Y quiero tocar este tema hoy porque reconozco que las iglesias reformadas no somos muy insistentes en exhortar sobre el dar, especialmente porque no deseamos ser confundidos con aquellos falsos pastores, mercaderes de la fe, que constantemente están, digamos, exhortando y exprimiendo a la iglesia para que den, y no necesariamente para el avance del reino, sino para que estos pastores o evangelistas lleven una vida cómoda, una vida de muchos lujos. Pero algo que caracteriza a la fe bíblica reformada es que los pastores deseamos imitar constantemente al apóstol Pablo. ¿Recuerdan Pablo cuando él llamó a los ancianos, él se iba a despedir? Pablo les dice: porque no he rehusado enseñaros todo el consejo de Dios. Así que un pastor bíblico reformado enseñará de las doctrinas de la gracia, pero también enseñará sobre la santificación.
Hablará del Dios de gracia, pero también hablará del Dios de ira. Enseñará de los deleites del cielo y advertirá de los terribles sufrimientos en el infierno. No hay un tópico bíblico que un pastor bíblico no desee tocar. Y entonces creo que es bueno de vez en cuando, y especialmente finalizando ya el 2021, enseñar algo sobre la hermosura y el gozo de dar. Hoy eso es de lo que quiero compartir con ustedes. El gozo de dar para el reino de Dios. Dios ama al dador alegre. Y si ustedes leen todo el capítulo 9, el capítulo 8, aunque Pablo está enfocándose en una recolección particular de fondos que estaba realizando para socorrer a una iglesia muy necesitada, el apóstol aquí da algunos principios que son de aplicación general relacionados con la importancia del dar. Y es que todos los cristianos hemos sido llamados por Dios para dar, de alguna forma, para dar, conforme a los dones que su gracia nos ha dado. Como hemos aprendido en el sermón pasado de Efesios capítulo 4, hemos sido puestos en el reino de Cristo como dones para dar. Bueno, unos son llamados para dar instrucción, los que enseñan. Otros son llamados para dar exhortación y edificación, los que predican. Otros son llamados para dar de una forma particular el evangelio. Recuerden que estuvimos viendo acerca de los evangelistas. Hay personas que reciben del Señor una gracia particular para evangelizar. Otros son llamados por Dios para administrar, ayudar. Incluso, aunque esto no se menciona tanto, otros son llamados para servir a Dios a través del sufrimiento. Sí, yo sé que esto no se menciona mucho, ¿verdad? Pero hay personas de las cuales Dios recibe gloria, inclusive en medio de la aflicción más grande, cuando su pueblo entona las alabanzas de Dios desde, por ejemplo, la cama de la enfermedad. ¿Sabe usted que le da tanta gloria a Dios y al avance del reino aquel predicador que está predicando las sagradas escrituras al pueblo, así como aquel siervo que es llamado a estar confinado en una cama de hospital y desde ese lecho él adora y exalta a Dios? Es un soldado tan efectivo como es el que está predicando. Así que somos llamados a dar. Somos llamados a servir a Dios dando. Y algunos tienen, por ejemplo, la capacidad de dar abundantemente de las riquezas materiales que le da Dios, porque son mayordomos acaudalados. Algunos tienen 10 minas. Y Pablo aquí, en todo el capítulo, exhorta a estos mayordomos acaudalados a que den, no por obligación, sino a que den por amor al Padre de la abundancia de la riqueza material que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es su todo. Ahora pensemos en el cristiano más pobre. El cristiano más pobre económicamente, hablo así porque realmente, espiritualmente, si es cristiano, no es pobre, porque está siendo enriquecido cada vez más y más por la gracia de nuestro Dios, como hemos aprendido en la carta a los Efesios. Pero incluso el cristiano más pobre económicamente no está exonerado del gozo
de dar. Si posee poco, Dios no le va a exigir más de lo que tenga. Pablo dice que Dios acepta según lo que tenga y no según lo que no tenga. Y si es tan pobre, que ni siquiera puede dar un centavo, entonces aún puede dar. Puede dar a Dios de su tiempo. Puede ofrecer a Dios la capacidad recibida para servir en la iglesia. Qué sé yo, para enseñarle a los niños, para salir a evangelizar, para distribuir literatura, para cualquier servicio que se necesite dentro del reino de Dios. Pero nadie, ningún cristiano debe dejar de ser un dador para el reino de Dios. Todos debemos hacerlo, porque no hay ningún cristiano que no diga que no ha recibido ninguna bendición de Dios. Y como hemos sido bendecidos por Dios, entonces debemos dar. Recibimos para dar. Y el apóstol Pablo habla ampliamente acerca del dar en todo este capítulo 9, pero en este versículo que hemos leído, el apóstol se concentra en mostrarnos cómo ve Dios el dar desde la perspectiva de Dios. Y el gran argumento o arma que usa Pablo para animar a los cristianos a dar principalmente es: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y es necesario, y es lo que quiero compartir con ustedes hoy, que veamos el dar desde la perspectiva de Dios. Ya el apóstol Pablo le ha dicho a esta congregación cómo los cristianos de Acaya están emocionados y lo que pensaban de la benevolencia de los cristianos, y de cómo el resto de congregaciones iban a ver con gozo el dar de los cristianos corintios, que Pablo incluso se había gloriado en estos cristianos dadivosos. Pero luego Pablo considera el asunto ya no desde la perspectiva del resto de los cristianos, desde el juicio de la buena acción que el resto de los cristianos da, sino desde la estima en que Dios tiene a aquel que da. Es importante animar al resto de los cristianos dando, y que ellos puedan glorificar a Dios cuando vean que la iglesia da. Pero más importante es la perspectiva de Dios, y entonces Pablo dice: Dios ama al dador alegre. Y quiero que revisemos 2 puntos cortos relacionados con esta declaración. Primero, ¿qué significa ser un dador alegre? Y segundo, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Y finalizaremos con unas aplicaciones. En primera instancia, quiero que observemos qué significa esto de ser un dador alegre. Y en el mismo versículo, el apóstol Pablo nos explica qué es, diciéndonos lo que no es. Dice Pablo: no con tristeza ni por necesidad, no dando como si quisiéramos evitarlo al máximo, no dando menos de lo posible, no dando como si contáramos cada centavo, y cada centavo que quiero dar para el reino fuera para mí como una gota de sangre que yo pierdo. Dar alegremente es dar con despreocupación, es dar con espontaneidad, es dar con liberalidad, es dar con placer. Eso es ser un dador
alegre. En primera instancia, les quiero mostrar, a la luz de lo que Pablo enseña en el resto de este pasaje, que dar alegremente es dar proporcionalmente. Dar alegremente es dar proporcionalmente, que el dador alegre calcula cuánto puede dar. No calcula cuánto es lo menos que puede dar, sino que calcula cuánto es lo más que puede dar. ¿Cuánto es lo que Dios espera de ese mayordomo de acuerdo a los bienes que Dios le ha dado? Que quien recibe mayores ingresos daría de mala gana, no alegremente, si no diera más que alguien que gana menos. Que quien tiene pocos gastos daría de mala gana si no da más que aquel que, aunque recibe más, tiene una familia más grande y tiene grandes salidas de dinero. Un predicador bautista, hablando sobre esto en el siglo XVIII, dijo: mucho se ha dicho acerca de dar un diezmo del ingreso al Señor. Soy del parecer que se trata de un deber cristiano que nadie debería cuestionar ni por un instante. Si se trataba de un deber bajo la ley judía, es ahora un deber mucho mayor bajo la dispensación cristiana. Pero es un gran error suponer que el judío solamente daba el diezmo. El judío daba mucho, mucho más que el diezmo. El diezmo era el pago que debía hacer, era como un impuesto. Pero después de eso venían las ofrendas voluntarias, todos los varios dones en diversos tiempos del año, de tal forma que tal vez él daba un tercio o algo más de todos los ingresos que recibía. Y concluye él: es extraño que en nuestro tiempo los seguidores de ídolos, tales como los hindúes, den también el diezmo de sus ingresos, avergonzando así totalmente la falta de liberalidad de muchos que profesan ser seguidores de Cristo. Hasta aquí la cita. Por lo tanto, cuando Pablo dice que Dios ama al dador alegre, lo que nos dice es: den como se lo han propuesto en su corazón regenerado, y den proporcionalmente según Dios les haya prosperado, y no den bajo la mirada de los hombres, sino de la de Dios. En segunda instancia, dar alegremente significa que se es un dador voluntario. Dador voluntario, alguien que no necesita ser chuzado para que dé. Alguien que no se necesita que tengamos un sistema de control de diezmos e ingresos y ofrendas con sobrecitos donde cada uno pone su nombre y la cantidad, y entonces la persona se ve forzada a dar porque cree que los pastores se van a dar cuenta si no da. No necesitamos nada de eso. El cristiano, el regenerado, debe ser como ese panal de miel que constantemente gotea miel virgen. No deberíamos esperar a que se nos enseñe, nos predique o se nos exhorte privadamente, sino que el dador alegre es alguien que da voluntariamente. Que debería decirse de nosotros lo mismo que Pablo dijo de estos cristianos: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, no se necesita. Así que el principio que nos da Pablo aquí es: sé un dador proporcional, ya lo hemos visto, de acuerdo a como Dios te bendice, pero sé un dador voluntario. Un hombre que da voluntariamente ha trascendido el espíritu servil de un siervo o de un esclavo. Recuerden, el esclavo trae su ración y lo deja a los pies del capataz,
y luego se va en su tristeza y en su miseria. Pero el hijo amado que ama a su padre, él trae voluntariamente lo que puede dar a su padre, procura que nadie más lo vea y lo deja delante de los pies de su padre, y él contempla la sonrisa de su padre y se va como el hombre más feliz y rico de este mundo. Eso es de lo que se trata de ser un dador alegre. En tercer lugar, el dador alegre da de todo corazón. Él da de todo corazón. Y explico algo. Hay cristianos que le dan al Señor mediodía del domingo y vienen y están aquí en la escuela dominical y en el culto, pero están medio dormidos. No le están dando la ofrenda de ese tiempo a Dios de todo corazón. Algunos dan de su tiempo como ujieres, como músicos, cantores. Algunos se lo dan en multimedia, maestros de niños, arreglando el salón de culto, en obras de misericordia, repartiendo el refrigerio que para este tiempo no hay. Otros se lo dan en consejerías, con los jóvenes, con las niñas. Pero en muchos pareciera ser que no ponen toda el alma en ese compromiso, que no están poniendo de todo corazón, todo su ser en ese servicio que dan. Y en realidad lo que la iglesia necesita hoy es un servicio alegre, es un servicio de mayor entrega. Recuerden lo que dice Pablo: Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, que lo hace de todo corazón. Cuando hay un servicio que se da a Cristo con toda el alma, allí hay bendición. La bendición de Dios se nota. Pero si servimos a Cristo sin alegría, si no lo hacemos de todo corazón, entonces Dios no ama ese servicio que le estamos dando y los resultados van a ser muy pocos. Y una cosa más de lo que es ser un dador alegre. El dador alegre siempre desea poder dar 10 veces más de lo que da. Siempre. No es como algunos cristianos por internet, que siempre están hablando y cuestionando de por qué las iglesias cristianas, históricamente los cristianos hemos dado el diezmo. Y me pregunto, ¿cuestionan eso porque quieren dar más? Probablemente no. Probablemente no. Y un segundo aspecto que quiero resaltar de este pasaje es ¿por qué Dios ama a un dador alegre? ¿Por qué? Y lo primero que les quiero decir es que este texto se refiere no a todo el mundo, se refiere únicamente a los cristianos. Dios ama únicamente a los que son sus hijos. Así que esta declaración, porque Dios ama al dador alegre, se refiere únicamente a los creyentes, a nadie más. Y Dios ama a todos los verdaderos creyentes. Pero lo que quiere decir Pablo aquí es que Dios tiene una complacencia especial por aquellos a quienes por su gracia aprendieron a ser dadores alegres. Y entonces quiero que observemos por qué Dios ama de esa forma tan especial a un dador alegre. Y yo creo que todos deseamos que la sonrisa de Dios esté siempre dispuesta para con nosotros. Yo supongo que todos deseamos que Dios nos ame de esa forma especial. Vuelvo a insistir, Dios ama a todos sus hijos, pero Pablo dice que aquí hay un amor especial, un amor complaciente, un amor de satisfacción que Dios tiene
por algunos cristianos, y en este caso dice Pablo que son los que dan alegremente. ¿Por qué razón? Primero, Dios ama al dador alegre porque Dios hizo al mundo con el plan de que sea un mundo que dé alegremente. Dios hizo al mundo con el plan de que sea un mundo que dé alegremente, y un gran artista ama todo lo que es consistente con el plan que él tiene. Y todo lo que Dios creó, absolutamente todo, lo hizo para que diera abundante y alegremente. Pensemos, por ejemplo, en el sol. El sol, esa lumbrera esplendorosa, eso que es tan maravilloso y majestuoso de la creación de Dios. ¿Por qué el sol brilla? Porque Él da su luz. Él no la conserva para sí mismo, Él la da para todos. Él esparce sus rayos por todas partes, y entonces allí vemos que el sol es glorioso, y en ese dar Él le da vida por lo menos a la tierra, hace que todo pueda producir. Pensemos en esa hermosa luna que contemplamos en las noches sin nubes, en esa gran reina de la noche. ¿Por qué hablamos de la luna? ¿Por qué la luna está en las poesías y en las canciones? Porque ella, toda la luz que recibe del sol, la da a la tierra. Y entonces contemplamos la hermosura de esa luna. Si la luna no proyectara esa luz que recibe del sol a la tierra, nadie hablaría de la luna. Pensemos en las estrellas. La Biblia dice que la gloria de las estrellas cambia de una a otra. ¿Por qué? Porque las estrellas, ellas difieren de la luz y de la gloria que pueden dar. Hay unas que dan menos porque tienen menos, y están otras que brillan más porque dan más. Dios creó a los astros para que dieran, y nos deleitamos contemplando el cielo estrellado. Si no dieran, no contemplaríamos nunca un cielo estrellado. Miremos el planeta, la tierra donde Dios nos ha puesto. La tierra es pródiga, es abundante en dar para la vida y el disfrute del ser humano. La tierra produce en abundancia toda clase de frutos, de flores, de miles y miles de colores y olores que nosotros disfrutamos. Dios hizo a la tierra para que ella diera y diera abundantemente. La generosidad es reina suprema en la naturaleza que creó Dios. Sí, no hay nada en este mundo que no viva para dar de acuerdo a su capacidad, excepto el hombre codicioso. Ese no da. Y el cristiano que no da alegremente para el avance del reino de Cristo está marchando contrario a la rueda de la creación. A la creación Dios la creó para dar. El cristiano que no da alegremente está yéndose en contravía de ese gran principio que Dios puso en la creación. En segundo lugar, consideremos que Dios ama al dador alegre porque su obra de gracia precisamente es una obra donde Dios da abundantemente. La gracia que Dios ha puesto en el cristiano lo capacita para que esté en armonía con la rueda de la creación, que ya lo hemos visto, y con las leyes de la redención. ¿Y cuáles son estas leyes, esas reglas, estos principios que Dios puso en la redención? Creo que para todo aquel que sea calvinista, esto es algo claro. Esto es algo claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos deleitamos en afirmar
que toda la economía del Evangelio es la economía de la gracia, pero no de cualquier gracia. Ya lo hemos visto en Efesios. Es una gracia abundante, que cuando Dios decidió hablar de gracia y hacer una obra de gracia, lo dio todo. Que todo es por gracia de principio a fin. Que la salvación no es algo donde yo pueda hacer algo para merecerlo, no. La salvación es el resultado del ejercicio de la gracia de Dios que se especializa en dar. Pensemos en la elección. Yo no me merecía nada, Dios lo dio. Pero ¿qué más dio Dios? Dios dio la redención, el llamamiento eficaz, la justificación, la santificación, la glorificación. Todo esto se debe a la abundante gracia de nuestro Dios y no a nada que mereciéramos. Realmente Dios nos muestra que el más grande placer que Él tiene es dar de su gracia. Y la Biblia nos dice que Dios es un dador alegre. De principio a fin, Dios es un dador alegre. Dios es el más grande de los dadores. Y uno ama y siente empatía con aquellos que se parecen más a uno. Por lo tanto, Dios ama al dador alegre porque Dios es un dador alegre. Y todos aquellos que lo imitan, entonces Dios siente una complacencia especial. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Eso es dar. Y eso es dar alegremente. Madres que están aquí, piense en su niño. ¿Usted podría dar a su niño? Padres que están aquí, ¿usted no escatimaría a sus niños? Dios es un dador alegre que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por quiénes? Por nosotros, para nuestro bien. Y desde entonces estamos viendo que Dios da y da y da abundantemente. Él nos da de su Espíritu Santo, Él nos llama eficazmente, Él nos regenera, nos da el don de la fe, nos da el don del arrepentimiento y nos lleva a crecer en el Evangelio, nos da el espíritu de oración. Cuando le pedimos perdón, nos perdona abundantemente. Dios es un Dios que da, y cuando el cristiano da, está pareciéndose a Dios, y esa es la razón por la cual Pablo dice que Dios ama al dador alegre. En tercer lugar, Dios ama al dador alegre porque Dios ama aquellas cosas que hacen feliz a sus hijos. Dios ama aquellas cosas que hacen feliz a sus hijos. Y una cosa que hace feliz a su pueblo es el espíritu de abnegación, de amor y de entrega. Sí. Una fuente segura de felicidad es sacrificarnos a nosotros mismos. Una fuente segura de felicidad es cuando damos. Aquel que vive solo para sí mismo es un alma desdichada. Aquel que vive para dar y servir, así no tenga nada, es una persona feliz. Aquel que restringe las cosas para él y las abraza y se aferra, está limitando los canales abundantes de la felicidad que solo viene de Dios. Pero aquel que se dedica en hacer felices al resto y en dar, quien se deleita en glorificar a Dios, quien puede negar su propia carne y sacrificarse a sí mismo, esa es una persona feliz. Feliz en este mundo. Y como Dios se deleita en la felicidad resultante, entonces Dios se deleita en aquel que da alegremente, porque esa es una de las causas. En cuarto lugar, Dios se deleita en un dador alegre porque en ese creyente Dios ve la obra del Espíritu Santo. Sí.
Dios ama al dador alegre porque en ese creyente Dios ve la obra del Espíritu Santo. Y es que se requiere de una obra sobrenatural para convertir a los hombres en dadores alegres. Miren, cuando el Señor nos trae a la conversión y a la fe, empezamos un proceso de santificación. ¿Y sabe usted cuál es la última parte del creyente en ser santificada? El bolsillo. Sí, el bolsillo. Algunos creen que solo deben consagrar al Señor su corazón, pero no sus riquezas. Y Dios se deleita cuando ve la obra del Espíritu Santo en su pueblo, que ha superado los elementos rastreros de nuestra vida terrena, que estamos amando más lo espiritual que lo carnal, que estamos amándolo más a Él y a su reino que a nosotros mismos, que estamos buscando los tesoros de arriba y no los de la tierra. Y concluyo con unas aplicaciones. Hermanos, aunque Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él no necesita nada de nadie, a Él le ha placido concedernos la bendición y el gozo de ser partícipes del avance de su reino en este mundo a través de nuestros bienes. Sí, y esto ha sido así desde el principio. Recuerdan al pueblo de Israel, Dios le requirió a ese pueblo antiguo que dieran, una décima parte, que era una ley que no rige hoy, era una ley del Antiguo Testamento. Y además que presentaran ofrendas voluntarias, y todo esto ayudaba al sostenimiento del sistema antiguo de culto, digamos, a los sacerdotes, levitas, al sostenimiento del templo y de todo lo que se relacionaba con ese culto. Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 16, versos 16 y 17, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esto suena parecido a lo que Pablo dice aquí en 2 Corintios. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, encontramos a los apóstoles dando instrucciones para que los miembros de las iglesias cristianas aporten generosamente para el sostenimiento de las mismas, el sostenimiento de sus pastores, el socorro de los más necesitados, ayudas a otras congregaciones que estaban en más necesidad y la obra misionera. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y en realidad, las iglesias locales de Cristo tienen muchos gastos para que puedan funcionar. Por ejemplo, pensando aquí en esta congregación, hay que pagar servicios públicos. Muchas tienen que pagar arriendo. Aquí se paga el equivalente a un arriendo por algo que nos prestaron para comprar este sitio. Mantenimiento, secretariado, sueldos, entre muchos otros. Y estos gastos son soportados ¿por quiénes? Por los miembros de las iglesias y sus asistentes. La verdadera iglesia de Cristo no depende del Estado, ni depende de instituciones extranjeras. Cuando hacemos eso, limitamos el avance del reino de Cristo. El dar para Cristo
a través de la iglesia, alegremente como hemos visto, debe ser algo organizado, debe ser algo sistemático, no debe ser algo dejado al azar, porque eso mostraría que es una ofrenda descuidada para Cristo. Esa es la razón por la cual Pablo escribió en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así que el domingo, el día del Señor, es el día adecuado para que los cristianos presentemos la ofrenda material a Cristo. La ofrenda forma parte del culto. Aquí no recogemos ofrendas en los cultos de los miércoles, ni en ninguna otra actividad, únicamente en el culto. No recogemos ofrendas en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque deseamos que todos que somos dadores alegres, organizados y sistemáticos, la presentemos en el día santo y la presentemos como un acto de adoración a nuestro Dios. Y esto significa que durante toda la semana estamos preparando nuestro corazón para adorar a Cristo en su día santo, y durante toda la semana estamos preparando la ofrenda voluntaria, alegre, de corazón y generosa, dando gracias a Dios por esa abundante generosidad con la cual nos ha bendecido. Y por la gracia de nuestro Dios, Dios le ha concedido la oportunidad de participar en la plantación en este momento de 4 iglesias, y estamos empezando grupos que pueden ser conducentes a la plantación de iglesias en 3 lugares más. Estamos, por la gracia del Señor, plantando congregaciones en el Carmen, Bello, La Estrella, Barbosa, y estamos empezando grupos de estudios en Yarumal, en San Pedro y en Caucasia. Realmente eso es una bendición, que una iglesia local pequeña como la nuestra, con personas con economía humilde como la nuestra, el Señor nos esté usando para participar en la plantación de prácticamente casi 7 congregaciones simultáneamente. Pocas iglesias pueden hacerlo. ¿Y sabe por qué? Por falta de personal y por falta de recursos, porque se requieren muchos recursos. Así que yo quisiera animarles hoy, conforme a lo que hemos aprendido, a que ustedes sean de esas personas que Dios ama de una forma especial. Porque ¿qué es lo que Dios quiere en este mundo? ¿Qué fue lo que Cristo mismo nos mandó? Que vayan por todas partes, haciendo discípulos, plantando iglesias locales. Eso es lo que Cristo ama, y nosotros estamos participando de eso que Cristo ama. El plan es plantar, si Dios quiere así, una iglesia bautista reformada en cada municipio de Antioquia. Y Antioquia tiene más de 125, así que el reto es grande. Dios nos dio el departamento con más municipios que Colombia tiene. ¿Por qué nos puso eso? Porque Él es bueno y misericordioso. Así que es probable que usted no esté yendo a predicar, ni a evangelizar, ni a Barbosa, ni a Caucasia, pero Dios nos da el gozo de que con nuestros recursos económicos, al ofrendarlos, estemos participando de esas misiones. Demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, por tus muchas misericordias. Te agradecemos porque tú nos das el privilegio de dar, y porque tú quieres que seamos como tú. Concédenos a crecer así en la imagen de Cristo. En Cristo Jesús. Amén.